según San Juan, capítulo 17, que se estuvo leyendo al principio de este servicio. Un pasaje de las Escrituras conocido como la oración sumo sacerdotal de Jesús. Otros le llaman Jesús ora por sus discípulos. Y esta es una de las tantas oraciones que hizo nuestro Señor. Pero me llama la atención en este capítulo 17 la manera en que, de manera reiterada, valga la redundancia, nuestro Señor Jesucristo reitera orándole al Padre que los guarde, que los guarde, que los guarde. Y cada vez, en la medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta realmente de la necesidad que tenemos de ser guardados cada día por el Señor. Así que si estamos en Juan capítulo 17, voy a leer solamente desde el versículo 7 hasta el 11. Leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Oremos. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque tuyo es el reino, tuya es toda la alabanza. Gracias, Señor, porque como prometiste a tus discípulos allí en Mateo capítulo 28, que estarías con ellos todos los días hasta el fin del mundo, eso, Señor, creemos nosotros en el día de hoy. Que podamos, Padre Santo, reconocer que tú eres verdaderamente quien nos cuida, quien nos guarda, quien nos guía a toda verdad a través de tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos depositado nuestra confianza en cosas o en personas y no en Cristo. Tú eres, Señor, nuestro guardador. Así como guardaste a tu pueblo, guardaste a tu nación, guardas a tus hijos. Ahora rogamos que tú nos dirijas y que tu palabra hable a nuestras mentes, a nuestras vidas ahora, para que podamos poner en práctica el mensaje que nos tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como bien dije, mis hermanos, el capítulo 17 de Juan nos presenta esa oración de intercesión que hace nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. Recuerden que en una ocasión los discípulos, viendo que los seguidores de Juan sabían orar y otras cosas, dice, enséñanos también a orar. Jesús le enseñó el famoso Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero sucede que también Jesús tuvo en la Biblia otras oraciones y no todas dijeron lo mismo, no todas fue Padre Nuestro que estás en los cielos. Por eso nosotros entendemos que era una oración modelo. De no ser así, entonces cada vez que Jesús orara por algo tenía que decir lo mismo, como si fuera un coro, y no es así. Como bien decimos en algunos casos, personas que usted le diga a una persona, mira, para que ore por el otro, por un empleo o por su salud, y que usted diga Padre Nuestro que estás en los cielos y reza otra vez el Padre Nuestro, no era la intención, sino que tomáramos lo fundamental, la manera en que nosotros podemos dirigirnos a nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Pero Jesucristo acá, orando por sus discípulos, expresa una gran realidad que es de donde basamos el tema del mensaje de hoy. El tema del mensaje es en el mundo, pero no del mundo.
Pareciera como una contradicción esa declaración, porque ¿cómo es posible estar en el mundo y no ser del mundo? Siempre ha habido situaciones, diríamos más bien, para saber cómo lidiar en un mundo totalmente diferente a lo que la palabra de Dios nos presenta de cómo debemos de vivir. Usted y yo sabemos la historia de lo que pasó con el pueblo del Señor en el primer siglo, donde todavía estaba el Imperio Romano gobernando casi todo el mundo. Y en esa ocasión, hermanos, ya sabemos que luego de ser perseguidos por muchos años y muchos morir como mártires del Señor, cuando llega Constantino, las cosas cambian. Y en vez de ser perseguidos, de ser maltratados, ya sabemos toda la revolución que hubo en el mundo cuando el cristianismo fue declarado como la religión oficial del imperio. Los que estaban siendo perseguidos llegaron a ser favorecidos. De manera que si el Estado hasta ese momento era enemigo de la iglesia o del pueblo de Dios, poco a poco muchos comenzaron a verlo como aliados. Y ya sabemos la etapa oscura que vivió el pueblo de Dios por muchos años. Pero muchos pensadores, escritores, indignados con esta relación iglesia-estado, comenzaron entonces a formular ideas separatistas, ideas donde había que tener una separación totalmente del mundo y de todo el sistema para poder alcanzar y vivir a la altura ¿de quién? De Dios. Ahí vienen los monasterios, ahí vienen una serie de grupos donde las personas entonces comienzan a apartarse. Y al final, hermanos, quizás para muchos la mejor salida a este mundo o a vivir en este mundo sea apartarse, vivir en los montes, no ir a la ciudad, no, porque si nos lleváramos de eso, hermanos, donde quiera que estamos, siempre vamos a estar rodeados de pecado, de personas que cometen cosas indebidas, cosas peligrosas, cosas en las que no debemos de andar. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿es eso lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Es eso lo que Dios manda en sentido general? Porque estamos hablando en contexto general, ¿verdad? Que nosotros como iglesia del Señor, viendo este mundo cómo va, que ya sabemos de mal en peor, decidamos, miren lo que vamos a hacer. Vamos a comprar un terreno, nos vamos para el monte, cada quien hagamos como el tabernáculo, vivir cerca ahí y crear nuestro propio sistema de vida, porque el mundo ya se ha vuelto insoportable. Y de algún cristiano muy espiritual diría, y que no falte el wifi allá, por favor, porque también la gente... Pero hermanos, miren, Jesús acá, dentro de todas estas palabras hermosas, y que fíjense que esas oraciones que hizo Jesús, sobre todo esta, capítulo 17, que es la más larga, eso es teología pura. Donde quiera que usted tome y agarre ese capítulo, se va a encontrar que ahí se presenta al Dios Padre como el Dios verdadero. Se habla de que Jesús y el Padre que son uno, la Trinidad. O sea, donde quiera que usted lo agarre, se va a encontrar con temas profundos con respecto a la naturaleza de Dios y con su pueblo. Ahora bien, en lo que yo quiero enfocarme es en esa primera parte, porque esto se divide en dos. La oración que hace Jesús por los que habían creído, el tiempo presente, y por los que habrían de creer, en los cuales estamos usted y yo. Pero fíjense, y quiero que en la medida que leemos esto, nos traslademos al sentir de Cristo en ese momento. Porque déjeme decirle que debe de haber un amor profundo por sus hijos, por sus discípulos en este caso, para expresar algo sin desperdicio, si pudiéramos utilizar el término. Miren, observen y presten mucha atención. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado,
glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quizás ahí, ya con eso solo, habla muchas cosas interesantes. La glorificación del Hijo, se habla allí, la potestad que tiene de dar vida eterna, habla a los que le diste, que no fueron todos, o sea, una serie, también habla de que la vida eterna está en conocer al Dios verdadero. Dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí habla también de la preexistencia del Hijo. Observen todo lo que se está hablando, porque él dice, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No se está hablando cuando Jesús vino de María, está hablando del principio, de antes del principio. Y dice allí, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Está delimitando, los que del mundo me diste, refiriéndose a sus discípulos. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Glorificado en ellos. ¿Se puede glorificar a Jesús? Ahí está Jesús siendo Dios. Y ya no estoy en el mundo, Jesús todavía estaba en el momento, pero ya le está anteponiendo lo que habría de suceder, la muerte en la cruz y lo demás. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Observen allí todos esos términos que Jesús usa que denotan su majestad, que denotan por qué Él es digno de toda gloria y de toda adoración. Ahora, cuando Él se va a referir a sus discípulos, Él va a decir algo que nos debe de llamar a la profunda reflexión a nosotros hoy día. Porque recuerden, hermanos, y esto es lo que dice el texto más adelante, en el mundo, pero no del mundo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿Sabe por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahí está el texto completo. ¿Sabe lo que está diciendo Jesucristo aquí? Cuando dice que ellos están en el mundo, pero que no son del mundo, lo que usted y yo necesitamos repasar en nuestra mente. Lo que usted y yo tenemos que comenzar a tomar decisiones contundentes para verdaderamente vivir como aquellos que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Hace años, recuerdo yo, dando testimonio en una actividad al aire libre, una de las expresiones que yo usaba o usé en aquel entonces fue cuando yo estaba en el mundo. Y cada cierta frase o expresión que decía, y cuando yo estaba en el mundo,
Luego se me acercaron algunas personas y me dijeron, ¿y por qué tú dices que cuando tú estabas en el mundo, todavía tú estás en el mundo? El problema, hermanos, está en que verdaderamente usted y yo físicamente estamos en el mundo. Pero la Biblia nos enseña por todas partes que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y que aunque vivimos acá, somos, como dice el apóstol Pedro, somos extranjeros, somos peregrinos de este mundo. Pero eso pareciera que muchos creyentes no lo saben o no han decidido creerlo o entenderlo como la Biblia lo presenta. Porque la manera en que hoy día se está viviendo, hermanos, es como que si nuestra ciudadanía está aquí en esta tierra. Y como que lo más importante es lo que se consigue aquí y ahora. La bendición de Dios tiene que ser aquí y más nada. Lo que hoy día la gente anhela de ir a los Estados Unidos o países desarrollados, en el tiempo del apóstol Pablo, Roma era lo último. Ser ciudadano romano era lo mayor que le podía pasar a alguien. Y el apóstol Pablo, aún siendo ciudadano romano, ¿sabe lo que él dijo? Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué no se aferraba a eso? Y en la misma carta a los filipenses, él le dice a los hermanos, versículos anteriores, que todo lo había estimado como ¿qué? Como basura, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Cuántos creyentes hoy día necesitan pensar y actuar así? ¿Cuántos creyentes necesitan desconectarse? ¿Cuántos creyentes necesitan apartarse del sistema de este mundo, pero a la manera de Dios? Porque la solución, hermano, nunca va a ser que nosotros nos salgamos de este mundo. Observen lo que mismo Jesús dice en su oración: no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Entonces, la solución es que Dios cuando nos convertimos nos lleve para que no tengamos tentación en esta tierra, ni suframos al ver la delincuencia, al ver la maldad y tantas cosas que nos afectan. De ser así, entonces, el Señor Jesucristo, inmediatamente nos convertimos al Señor, nos lleva y nos libra de todas estas cosas. Pero el Señor nos dejó aquí, hermanos. ¿Y sabe lo que dice el Señor Jesucristo? Que Él había acabado la obra. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego dice que envió, como a Él lo enviaron, Él nos envió a nosotros, a sus discípulos. Usted y yo tenemos que glorificar al Señor. Y nunca va a ser apartar, no es que lo quites del mundo, es que los guardes del mal. Si no, entonces Jesús no lo hubiera dicho, como escuchamos la semana pasada a sus discípulos, vosotros sois que la luz del mundo. Imagínense entonces la luz del mundo escondiéndose. ¿Cómo va a resplandecer en medio de las tinieblas si nosotros, siendo luz del mundo, decidimos apartarnos del mundo porque entendemos que el mundo es muy malo? Dios nos dejó para ser sal de la tierra y luz del mundo. Una luz, dice la Biblia, no se esconde debajo de un almud, sino se pone arriba para que alumbre a todos los que están en casa. Y cuando hablamos de esto, hermano, no estamos diciendo de vanagloriarse ni de orgullo, que todo el mundo vea el brillo que usted tiene. No, que usted pueda ser el reflector del carácter de Cristo. Él es la luz del mundo. Nosotros somos reflectores de ese carácter de Cristo. Vivir como Cristo. Hermanos, es difícil estar en el mundo y vivir como que no somos del mundo. Es más fácil seguir la corriente del mundo, hermano. Es más fácil porque nos criamos, nacemos, vemos, escuchamos. Y dicho sea de paso, quiero aclarar algo aquí, porque pudiera darse a malinterpretación. Nosotros hablamos hace un momento de personas o grupos que deciden apartarse de los pueblos, de los lugares, para no tener contacto con la contaminación del mundo, la maldad y las drogas y el vicio y la discoteca y todas esas cosas. Hay que apartarse para ser más santos. Pero por otro lado hay creyentes que están totalmente
ajeno a lo que pasa en el mundo. Y yo recuerdo una vez dándole clase a unos jóvenes y ahí estábamos hablando y hablábamos de artistas seculares. Y yo le dije, mira, ese artista hizo tal cosa y por esa cosa vino tal cosa y luego, y la juventud lo sigue a él y esto. Y me dice, uy, ¿cómo usted sabe eso? ¿Y usted es cristiano? Hermanos, estamos en el mundo. El cristiano, independientemente de lo que sea, tiene que estar informado de las cosas que pasan en el mundo, hermano. No es lo mismo usted saber quién es tal artista, quién es tal personaje o quién tal cosa, que usted vivir de acuerdo a sus criterios o su filosofía. Pero usted tiene que conocerlo. Usted tiene que saber. El cristiano tiene que escuchar sus noticias. El cristiano tiene que informarse y saber qué es lo que está pasando en el mundo, para saber entonces cómo poder, a la luz de la palabra, hablarle a las personas. Y me ha tocado muchas veces hablarle a jóvenes, por mucho tiempo, hablarle a jóvenes, a grupos de adolescentes, y para uno poder entenderlo a ellos, hay que saber el lenguaje en que ellos te están hablando a ti. Pero hay creyentes que dicen, no, hoy cómo, no, yo no. Estamos en el mundo, hermano. Son dos cosas diferentes. Estar en el mundo y no ser del mundo. Estar en el mundo, hermanos, físicamente es una cosa. Ahora yo les voy a decir algo, hermanos. Hoy más que nunca se hace necesario que el creyente se empape de las cosas que están pasando en esta tierra. Porque muchas veces vivimos ajenos a todo lo que sucede y no nos damos cuenta que el Señor, a través de los tiempos, nos va dando inclusive señales de su venida. Los jóvenes, la juventud, el mundo necesita que se le hable de Cristo. Los jóvenes necesitan creyentes que estén dispuestos a conocer lo que está pasando, siendo ciudadanos del cielo, pero no viviendo bajo los criterios del mundo. Porque usted y yo sabemos que la amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad contra Dios, que son dos cosas diferentes. Porque ya cuando hacemos amistad con el mundo, cuando emparentamos con el mundo, entonces da lugar a lo que está pasando hoy día. Que muchos que profesan ser cristianos son más mundanos que muchos impíos. Que abiertamente se sabe que son impíos. Evidentemente, no todo el que dice Señor, Señor. Hay personas que profesan por muchos años que son cristianos. Y yo nunca voy a olvidar una vez una conversación entre varios amigos donde hablábamos de muchas cosas, evidentemente, pero siempre en algunas que otras ocasiones, Cristo, la palabra de Dios, es parte de nuestros temas. Y me llamó la atención porque había uno que siempre estaba callado y no hablaba de nada. Y cuando hablábamos de la Biblia, y era como que no ajeno a todo eso. Pero cuando comenzamos a hablar de vehículos, lo más caro, cuando comenzaron a hablar de moda, cuando comenzaron a hablar, porque era un tema abierto, ahí fue que se desbordó. ¿Está mal que un cristiano sepa de moda? No. ¿Está mal que un cristiano sepa de vehículos, de todo? No. El problema es que ¿cómo es posible, hermano, que usted no conozca la palabra de Dios por otro lado? Infórmese de todo. Pero Jesucristo oró, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es la verdad. Usted tiene que amar la palabra. Jesucristo, cuando preparó a sus discípulos, le dio la palabra, les instruyó en la palabra, porque de la única manera, hermano, que usted puede discernir muchas de las cosas que el mundo te presenta, ¿tú sabes cómo es? Con la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, todo lo que yo vea que el mundo dice, que el mundo opine, voy a entender que está bien. Y ahí llega el punto, entonces, un término que se ha hecho famoso por ahí, creyentes mundanos. Una incongruencia total. O somos de Dios o somos del mundo.
Porque una cosa, y vuelvo y lo repito, es estar en el mundo, y otra cosa es ser del mundo, vivir como el mundo, vestir como el mundo. A muchos inconversos se les hace difícil entender esto que está pasando. Pero lo que empezó como algo simple se fue desarrollando al punto tal que, como decía una vez una joven que le invitaron a la iglesia, invitaron a esa joven a la iglesia, ella buscó en su closet, ella sacó toda su ropa y no encontraba, ay Dios, hasta que apareció una ahí, para ir decente a la iglesia, porque ella sabe que tiene que ir de cierta manera vestida. Y que cuando llegó a esa iglesia dijo, y así que viste la cristiana de ahora, y yo matándome en el closet buscando una ropa aceptable, y cuando llegué a la iglesia veo aquí que todo es diferente. Así está el mundo, hermano. Debemos de tener cuidado y analizarnos a nosotros mismos hasta qué punto el mundo se ha infiltrado en la mente de muchos creyentes. Que lo peor del caso, ¿sabe cuál es lo peor del caso? Cuando la persona no entiende y no puede discernir hasta qué punto está siendo afectado por las cosas del mundo. Personas que solo piensan en lo terrenal, porque estamos hablando de la moda en un sentido, pero hay muchos factores y muchas cosas que solamente se concentran en lo material, en lo de esta tierra. ¿Cómo vive un creyente que no es de este mundo? El mismo Jesús lo dice en su oración. Todas las cosas que Él pide para que ellos sean, para que ellos hagan, para que ellos estén, es lo que Dios espera de aquellos que están en el mundo, pero que no son del mundo. Jesús dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Tiene que guardar la palabra del Señor. Dice más Jesucristo, porque las palabras, versículo 8, que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Tiene que haberle creído verdaderamente a Jesús. Y todas estas cosas que dice, y he sido glorificado en ellos. Están en el mundo, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, la unidad con el Señor, con el Padre y su Hijo. Y así sucesivamente dice una serie de cosas que son las que usted y yo debemos de vivir y modelar. Pero hay algo que quiero destacar y es lo que él dice en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué el mundo los aborreció? Ahí está la respuesta. Porque no son del mundo. ¿Usted se siente mal porque la gente le aborrezca? Oye, yo le fui a predicar a la vecina o al vecino y me dio una insultada, que no le venga hablando de iglesia ni de nada, que este mundo está así como está y mira, mucho cristiano y mucho esto. Y déjeme decirle, hermanos, que el estilo de vida que usted y yo manifestamos al mundo es contrario a lo que ellos quieren y anhelan que se hagan. Mientras ellos van a las discotecas, nosotros vamos a la iglesia. Y vaya comparando la vida entre los impíos y los creyentes. Nosotros vivimos contra la corriente. Nosotros vivimos bajo la guía del Espíritu Santo según la palabra del Señor. Y por eso es que el mundo no va a entender ni va a discernir por qué es que los cristianos tienen que vivir así. Y le va a molestar inclusive eso. No le va a agradar esto. Y ellos fueron aborrecidos por el mundo. En el capítulo 15, versículo 19, Jesús dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, los odia. Y aunque no te lo digan, estamos hablando del contexto de los discípulos, pero aunque no te lo digan directamente, pero muchas veces de forma indirecta lo hacen. Ahí vienen los cristianos a predicar, cierra la puerta, cierra, que ahí vienen. Y la gente le vive huyendo
y despreciando la palabra de Dios. Ay, mira, me están llamando otra vez que vaya a la iglesia. Ay, qué tanto que llaman. Y comienzan a hablar y a decir. ¿Usted piensa que ser cristiano te va a exonerar de que la gente hable mal de ti? No, porque por usted llegar temprano a su iglesia, por usted orar, por usted siempre estar cantando, claro, sin molestar, siempre y cuando siempre hablamos de la prudencia, pero porque usted cante moderadamente, usted la encuentren o la vean leyendo la Biblia, la vean caminando, venir para la iglesia. Hay personas que dicen, oye, pero no se cansan de ir para la iglesia, no se cansan de estar orando y cantando. Van a decir de todo, hermanos, pero es mejor cansarse de servir a Cristo que estar por ahí viviendo en la carne, haciendo cosas indebidas que no agradan al Señor. Y a veces uno también se pregunta, y es como dice el Señor Jesucristo, los hijos de las tinieblas son más sagaces. En tiempo de lluvia, ¿usted piensa que eso va a terminar la fiesta de los impíos? Pase de noche por cualquier sitio, aunque esté lloviendo, a ver si no lo va a encontrar lleno de gente, bebiendo, fumando y haciendo de todo. Y muchos creyentes de que se nubla, ay, la famosa frase de niños, no hay iglesia hoy, no hay iglesia. Hermanos, Dios, esta oración que hizo Jesucristo, que sea una realidad en nuestras vidas. El mundo nos va a aborrecer y no se sienta mal por eso, porque usted está viviendo conforme a Cristo. La Biblia sí dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Pero todo lo que digan sea mintiendo. Porque también sabemos que hay muchas personas que profesan ser cristianos, pero que desafortunadamente de cristianos no tienen nada. Y eso es lo que también el apóstol Pablo le advierte a los creyentes de Corintio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11, oigan este caso. Y en esto debemos ser cuidadosos, porque estamos hablando de no consentir ni seguir las filosofías o el sistema de este mundo. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Recuerden que la oración de Jesús fue, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes. Aquí está Pablo reiterando esa misma idea. En tal caso sería necesario salir del mundo, porque eso es lo que más abunda. Imagínense en aquel entonces y ahora, hay fornicario, adúltero, maldiciente por todas partes. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis, y aquí quiero que preste mucha atención, con ninguno que llamándose hermano, cristiano, hijo de Dios, llamándose un siervo de Dios, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Y sabe lo que está diciendo el texto, hermanos? Si usted se llama cristiano o se llama hermano, usted no puede vivir en esa cosa. Y cuando Pablo está hablando de esto, no está hablando del pasado del creyente, está hablando del presente continuo, una persona que se dedica a esa vida. Y claro está, hermanos, nosotros somos cristianos todos en la iglesia. Todos nosotros somos cristianos. Pero solamente Dios sabe qué hacemos cuando salimos de esta puerta. Y podemos estar engañando al pastor, engañando al hermano o a la hermana, pero Dios lo sabe. Ahora eso está en el Señor. Ahora, si usted sabe que una persona se está dedicando a serle infiel a su esposa, a cometer fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio, a dedicarse a emborracharse y a hacer todas estas cosas,
usted debe de tener cuidado con eso, porque la Biblia lo dice claramente, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Usted puede acercarse para ¿qué? Predicarle la palabra, pero emparentar y esa amistad y todas esas cosas debemos tener cuidado, porque muchos creyentes que han dañado su testimonio ni cuenta se han dado. ¿Sabe por qué? Que tienen muy buenas intenciones, pero muchas veces el enemigo siempre trata de tergiversar las cosas. Yo no digo, hermano, y cada quien, vamos a respetar a algunas personas que irrumpen en discotecas, en prostíbulos y hacen de todo. Y bueno, eso lo hizo. Pero ¿sabe qué pasó con uno una vez? Que hicieron selfie con él, hicieron video, lo grabaron, lo viralizaron. ¿Y sabe qué pasó? Que por más que dijo él que estaba predicando y enseñando allí, su testimonio estaba por el suelo. Porque hay que saber, hermano, ¿qué hacemos? Los hijos de las tinieblas son más sagaces muchas veces. Y nos dicen, ven, ven. Te traen a su terreno, pero ¿sabe para qué es? Para luego desacreditarte. Y no van a grabar la primera parte cuando usted le dice arrepiéntanse. Van a grabar la segunda cuando usted está ahí riéndose con ellos. Y esa es la que se vende. Yo no sé si usted ha notado que cuando se viraliza un video con algo malo que pasó, aunque sea una mala información, cuesta mucho que aunque se suban 100 videos diciendo que eso no fue así, el primero es el que más se ve. El primero es el que más se ve y el que más se comenta y el que termina la gente creyéndolo. Que hay gente que entran a las redes sociales, vieron una noticia, se quedaron con el titular y se olvidaron de eso y comienzan a hablar lo que no saben porque leyeron la noticia a media. Nosotros como cristianos debemos de ser cuidadosos, hermanos, porque si bien es cierto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que Dios nos ayude, y es la oración que usted y yo también debemos de hacerle cada día al Señor. Señor, guárdame del mal. ¿Qué el Señor le enseñó? ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos? Líbranos ¿de qué? De la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Jesucristo oraba por sus discípulos y entre las cosas que él siempre oraba, ¿sabe cuál era? Que el Señor los guardara. Eso era algo fijo. Eso era algo constante. Inclusive al apóstol Pedro, que en ese momento todavía no había sido enviado con los demás, ¿sabe lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Yo he rogado para que tu fe no falte. El Señor Jesucristo siempre ruega por el cuidado de sus hijos. Por eso que usted y yo debemos de aferrarnos al Señor. Debemos de confiar al Señor y que cada vez que usted se levante, usted no sabe cuál es la tentación que el enemigo le tiene preparada para ese día. Porque el enemigo le tiene un kit de tentaciones por día. Para el viernes le pongo tal tentación, en ese que va a caer. Para el lunes, después que se acaba el culto, mire, le tengo una que, mire, que el mensaje se le va a olvidar. Le tengo una para el martes. El enemigo busca estrategia constantemente para hacerle caer en lo más bajo. Pero usted por eso debe estar constantemente diciéndole, Señor, guárdame del mal. Porque hasta estando en una fila de un banco, el enemigo usa gente. Y hay creyentes que no les gusta hacer fila. No voy a decir como algunos predicadores que cuando dicen cosas para que la gente se ría, digan que alguien diga amén. Yo no digo eso, hermano. O como dicen, alaba. No, hermanos. Hay que ser oidores. Y hay que entender lo que el Señor nos quiere decir en este día. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa
lo más triste de todo esto, haberle invertido toda tu energía, los deseos de la carne, los ojos, todos estos placeres de este mundo, al final el mundo pasa y sus deseos, y eso se va a demostrar en lo adelante, porque en el momento la gente lo ve como que todo está chévere, pero al final se va a demostrar que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué nos vale a nosotros perder todo nuestro tiempo, fajarnos a estudiar, fajarnos a trabajar, fajarnos a llegar o alcanzar el éxito según el mundo y no tener a Cristo, que es el verdadero éxito de todo ser humano? Alcanzar a Cristo. Ya tu vida es exitosa, porque cuando tú tienes a Cristo lo tienes todo y no necesitas de todas esas cosas que el mundo hace para tratar de satisfacer una necesidad existencial que solamente Dios la puede satisfacer. Si tú no conoces de Cristo, queremos invitarte a que este sea tu día y que veas como Jesús oró. Jesús oraba por sus discípulos, intercedía por sus discípulos, y Él lo dice claro: no ruego por el mundo, sino por aquellos que me diste del mundo. Porque Jesús tiene un cuidado especial por aquellos que le han entregado su vida de corazón. Hay personas que dicen: yo prefiero quedarme aquí, no visito iglesia, no hago nada de lo que hace, pero yo me siento bien con Dios. Y ese es uno de los mayores engaños que el enemigo está teniendo hoy día en la mente de mucha gente, que se puede ser cristiano sin ir a la iglesia, sin usar esto, y cuando me parezca. Solamente se puede ser cristiano a la manera de Cristo. No se puede ser cristiano a la manera en que yo entiendo, o que me enseñaron, o que dijeron. El que quiera ser cristiano, que lea la vida de Cristo y que siga sus pisadas. Hermanos, el mundo te va a aborrecer porque tú no eres del mundo. Pero a pesar de todo esto, si hay algo con lo que usted y yo contamos cada día, es con Dios que nos guarda. Y créame, hermanos, que hay cosas de las que usted ni se imagina que Dios le ha guardado. Que si tuviéramos personas que en algún momento nos vieron casi atravesar por algún accidente o cualquier cosa, y dice: mira, tú no te diste cuenta. Siempre hay alguien que se da cuenta. Pero cuando tú doblaste aquella esquina, mira, yo vi que pasó ese camión, que por poquito tú no te diste cuenta. Alguien sí se dio cuenta. Constantemente estamos sujetos a cosas. ¿Sabía usted que Dios le guarda, hermano? Dios le guarda. Pero no tentemos al Señor. No pase en rojo, porque Dios le guarda, para que la gracia abunde. No haga cosas indebidas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto no se manifiesta diciéndolo, sino viviendo a la manera de Cristo en un mundo que te dice que la fornicación no es pecado. Iglesias que fomentan eso, ¿usted sabía eso? Donde el adulterio es algo normal. Iglesias donde darle al codo es algo chévere. Cristianos actuales, donde todo se justifica, donde nada es pecado, donde todo está bien. Pero que la palabra de Dios nos santifique. Que el Señor nos aparte de toda esta corriente y filosofía que se han estado infiltrando de una manera agresiva en las iglesias. Y muchas iglesias que florecen por este sistema de vida. Mientras más se parezca una iglesia a lo que el mundo quiere o pide, más la gente se acerca. Hay muchos predicadores engañados pensando que están trayendo gente a Cristo, y lo que están trayendo gente a vivir cada vez más en la carne. Iglesias que se han convertido en pasarelas, iglesias que se han convertido en espectáculos, en show,
para que la gente simplemente vaya como si fuera a una sala de un cine a disfrutar de una función y nada más. Hermanos, aquí no vinimos, es cierto que nos gozamos en lo que hacemos, porque como decía la canción, gozo da servir a Cristo. Tenemos que disfrutarlo, tenemos que exaltar y sentirnos bien humanamente, pero lo más importante, ¿sabe cuál es? Glorificar al Señor. La adoración al Señor. Que no sea como mucho, que al salir de la puerta me gocé porque se cantó la canción que yo quería. Me gocé porque el pastor dijo, mira un punto, que eso es lo que yo quería que se hablara en el nombre de Jesús. Me gocé, no, me gocé porque el Señor se glorificó. Esa debe ser la meta de cada vez que usted y yo nos reunimos, que el Señor sea glorificado. Y que no seamos como aquellos que solamente están buscando a Dios cuando les conviene. Recuerden, Dios conoce los corazones. Y es necesario que los que se acercan a Él se acercan de corazón. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Lo dejamos ahí el versículo? A todos los que le invocan de veras. Porque todo el mundo invoca a Dios. Hasta el más impío le ora a Dios. Yo conozco personas que no son cristianas, pero que tienen una devoción diaria increíble. Y hasta personas que van a hacer su fechoría. Vámonos con Dios. Que el Señor me guíe. Que el Señor se encargue. Yo nunca voy a olvidar ese vecino que en una ocasión el muchacho tenía a la mamá, mira, que no lo aguantaba. Y el papá, que ya murió, le tiró el machete al muchacho allá arriba. Y le dijo, vámonos con Dios ahora. ¿Cuánta gente en el mundo no son así? Hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros, la decisión que tomamos por Él aquel día, que usted se recuerda, cada día sea más firme y que nos parezcamos más a Cristo. Porque Satanás a veces no quiere que, no es que quiere que la gente salga de la iglesia. A veces Satanás quiere que la gente esté, pero a la manera de él. No, hermanos, no seamos como muchas iglesias, muchos grupos que ya parecen al mundo. Seamos como verdaderos creyentes que nos parezcamos más a Cristo. Y si les aborrecen en la calle, posiblemente es que usted se parece más a Cristo. Posiblemente que usted no se ríe de los chistes de doble sentido en la escuela, en la universidad o en el trabajo. Posiblemente usted sea diferente y diga, no, espera, ahí viene la cristiana, ahí viene el cristiano. Pero cuando dicen esa famosa frase, ahí viene el varón, ahí viene el varón, eso me da miedo cuando dicen eso, ahí viene el varón. Porque tiene doble sentido. Puede ser que sea en buena intención, o quizá con que viene el chévere, el que todo lo disfruta, y el que se viste de impío en el momento adecuado. Mucha gente que vive diciendo eso. Pero hermanos, se necesita levantar una generación de creyentes comprometidos con el Señor. El mundo no es tu hogar. Trabaja, estudia, humanamente hablando, trata de alcanzar lo que Dios ponga y te pueda lograr, pero no te afanes porque conseguiste esto o aquello. Que tu mayor preocupación en esta tierra sea darle la gloria al Señor hasta el día que el Señor te lleve a su presencia. Si tú no conoces de Cristo, ven a Él. Si tú no conoces de Cristo y quieres realmente disfrutar de la verdadera protección que Dios da a aquellos que le aman, ven al Señor y verás. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dios quiere darte paz, Dios quiere darte la salvación de tu alma. Y el Señor Jesucristo oró también por los que habrían de creer. Puede ser que tú seas uno de ellos, por lo cual Jesús también pidió en oración. Gracias, Señor, porque tú nos guardas. Gracias, Padre Santo, porque vivir en esta vida cristiana, en esta vida de fe, conlleva un gran sacrificio. Vivir, Señor, esta vida en esta tierra
totalmente diferente a la filosofía del mundo, no es fácil. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros confiamos en ti, Señor. Por eso cada día rogamos que tú nos guardes del mal. No que nos quites del mundo, sino que nos guardes del mal. Y que nos permita a nosotros discernir hasta qué punto muchas veces cosas del mundo pudieran estar invadiendo nuestra mente y afectando inclusive nuestras decisiones a futuro. Que nuestra meta sea Cristo. Que nuestra meta sea glorificar y exaltar tu nombre. Y que nada sea para nosotros más importante que vivir como aquellos que son ciudadanos del cielo. Asimismo, Señor, pongo delante de ti aquellas personas que aún no te conocen y que nos están visitando en este momento, Señor. Tú les conoces a ellos. Tú conoces su entrada, su salida. Desde antes de nacer le conoces. Pero también nosotros aquí rogamos por ellos, para que tú pongas en ellos, a través de tu Espíritu Santo, el convencimiento de pecado y que puedan reconocer su necesidad de Cristo a esta hora. No dejes, Señor, que el enemigo gane ventaja en sus vidas. Ten misericordia y dales vida eterna que solamente se encuentra en Cristo, el camino, la verdad y la vida. Si tú estás aquí y no conoces de Cristo, y el Señor ha hablado a tu mente, a tu corazón, acércate a Él lo antes posible. El Señor quiere salvarte. Y este mundo cada vez se vuelve más difícil, más cruel. Y aún las cosas buenas que podemos hacer nosotros, los cristianos, el mundo las aborrece. El mundo no les gusta escuchar estas palabras. Pero si Dios ha hablado a tu vida, antes de salir de este lugar, acércate a alguno de nosotros. Queremos orar por ti, queremos guiarte, queremos ayudarte en este proceso, porque sabemos que es la decisión más difícil, humanamente hablando, pero la más importante, porque Cristo es el único que puede darte salvación y perdón de pecados. Ahí donde tú estás, si Dios ha hablado a tu corazón, déjanos ver tu mano, queremos orar por ti, queremos rogarle al Padre Celestial que te guarde del mal y que pueda inscribir tu nombre en el libro de la vida. Si estás aquí, acércate al Señor. Nosotros terminamos este tiempo, pero recuerda, al salir de este lugar, todavía tienes la oportunidad de acercarte a alguno de nosotros y venir a Cristo. Pero déjame decirte algo. Hazlo pronto. La venida del Señor está cerca. Señor Jesús, qué bueno saber que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y que más allá de lo que podamos decir, llega a lo profundo del ser humano. Así creemos y entendemos que obrarás en tu tiempo y conforme a tu voluntad en las personas que entre nosotros no te conocen. Rogamos, Señor, por ellos. Así como oraste por los que habrían de creer, pues nosotros oramos también por ellos, si es tu voluntad, que puedan creer en ti y puedan volverse ahora en arrepentimiento y fe al Dios, al único verdadero. Ten misericordia, Señor, y te damos